En el discurso de jubilación de mi padre, él dijo, mi hijo se queda con el negocio. ¿Mi hija? Un trabajo en Wendy's, si tiene suerte. Mi hermano se burló, también lo arruinaría. La sala quedó en silencio cuando el abogado se aclaró la garganta. 3 años después de enterrar a mi madre, yo veía a mi padre enterrarme a mí, no en la tierra, sino en una humillación pública disfrazada de humor familiar. Se suponía que la fiesta de jubilación coronaría a Jason como el nuevo rey de Sterling Holdings. Nadie mencionó que también sería mi ejecución pública, con una audiencia de todas las personas que alguna vez me habían conocido. El gran salón de baile del Legacy Hotel zumbaba con conversaciones sobre informes trimestrales y expansiones de mercado. Lámparas de araña de cristal proyectaban una luz cálida sobre rostros que conocía desde la infancia, el tío Frank, quien solía darme dulces a escondidas durante las reuniones de la junta cuando tenía 8 años. La señorita Collins, de contabilidad, quien siempre recordaba mi cumpleaños. Incluso mi amiga de la escuela secundaria, Olivia, estaba allí con su esposo, ambos vestidos con sus mejores galas para lo que creían que era una celebración. Antes de continuar, quiero agradecerte por acompañarme y compartir historias sobre la justicia familiar y cómo encontrar tu voz. Si crees que cada hija merece respeto y reconocimiento, por favor, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos cómo se desarrolla esto. Me ajusté el vestido azul marino por tercera vez, la tela, de repente, me quedaba demasiado ajustada en el pecho. Papá estaba en el podio, con su cabello plateado perfectamente peinado, su sonrisa irradiando la confianza de un hombre que había construido algo de la nada. Detrás de él, una presentación de diapositivas mostraba fotos de Sterling Holdings a través de las décadas, ceremonias de inauguración, cortes de cinta, acuerdos sellados con un apretón de manos que construyeron la fortuna de nuestra familia. 42 años, comenzó papá, su voz resonando fácilmente por la sala. 42 años de sangre, sudor y más café del que cualquier ser humano debería consumir. La multitud se rió a coro. Forcé mis labios en lo que esperaba que pareciera una diversión genuina. Se lanzó a contar historias sobre los primeros días, dormir en la oficina, perder cenas familiares, los riesgos que dieron sus frutos y los que casi nos quiebran. Con cada anécdota, la audiencia se inclinaba más. Era Robert Sterling en su máxima expresión, el narrador que podía hacer que una sala de juntas se sintiera como una sala de estar. Luego vino la parte del legado. Ahora, sé que todos se preguntan qué le depara el futuro a Sterling Holdings, dijo, haciendo una pausa para un efecto dramático. La sala quedó en silencio, excepto por el suave tintineo de las copas de vino al ser colocadas. Bueno, me enorgullece anunciar que mi hijo, Jason, asumirá el cargo de director ejecutivo, con efecto inmediato. El aplauso estalló como un trueno. Jason se levantó de su asiento en la mesa principal, con el pecho inflado de una manera que me recordaba a un pavo real mostrando sus plumas. A sus 35 años. Tenía la mandíbula fuerte de papá y los ojos oscuros de mamá, además de un MBA de Wharton que mencionaba en cada conversación. Saludó a la multitud como si estuviera aceptando un Oscar. Jason tiene la visión, la educación y el impulso para llevar esta empresa al próximo siglo, continuó papá, con la mano apoyada orgullosamente en el hombro de mi hermano. Se ha estado preparando para este momento toda su vida, y no podría tener más confianza en sus habilidades. Aplaudí junto con todos los demás. Mis palmas comenzaron a escocerme por el entusiasmo forzado. Olivia me miró desde el otro lado de la sala y me dio una sonrisa comprensiva. Ella sabía lo que venía después, o mejor dicho, lo que no vendría. La mirada de papá recorrió la sala antes de posarse en mí. Ahora, algunos de ustedes quizás se pregunten por mi hija, Victoria. Algunas cabezas se giraron en mi dirección. Sentí como el calor me subía por el cuello. Bueno, Victoria siempre ha marchado a su propio ritmo. Tiene otros intereses, otros talentos. Hizo una pausa. Y pude ver la broma formándose detrás de sus ojos, como nubes de tormenta que se acumulan. Siempre ha sido más del tipo de Wendy's, si es que logra llegar a tiempo. La risa comenzó como una onda y se convirtió en una ola. Alguien cerca del bar incluso se golpeó la rodilla.
Escuché la carcajada distintiva de la tía Karen desde el fondo de la sala. Incluso el personal de servicio sonrió mientras rellenaba las copas de champán. Mi rostro ardía, pero mantuve esa sonrisa practicada. La había perfeccionado durante años de reuniones familiares en las que era ignorada o convertida en el centro de la broma. La memoria muscular se activó, inclina la cabeza ligeramente. Arruga los ojos lo suficiente para que parezca que estás de acuerdo con la broma, mantén los hombros rectos. Pero por dentro, algo se rompió, no se hizo pedazos. Se agrietó como el hielo en un estanque cuando llega la primavera, creando esas finas líneas que se extienden y se extienden hasta que toda la superficie cede. Jason se levantó de su asiento. Copa de champán en mano, con una sonrisa tan amplia que le partía la cara por la mitad. ¿Sabes qué, papá?, dijo, con esa calidez artificial que usaba durante las presentaciones a clientes. Brindemos por los nuevos comienzos. Levantó su copa más alto. Por papá, el hombre que construyó el imperio que ahora yo dirijo. La multitud murmuró su aprobación. Y deseemos suerte a Victoria en su próxima aventura en la comida rápida. Tal vez esta vez supere el periodo de capacitación. La explosión de risas fue aún más fuerte esta vez. Alguien incluso comenzó a aplaudir lentamente. Vi cómo el rostro de Olivia se entristecía, como su esposo le daba un codazo para que dejara de fruncir el ceño. Al otro lado de la sala, David Chen, nuestro abogado de la familia, permanecía perfectamente inmóvil, su expresión ilegible detrás de unas gafas con montura metálica. Me levanté lentamente, mi silla raspando el suelo de mármol. El sonido cortó la risa como un cuchillo. Por un momento, la sala se aquietó, esperando que yo dijera algo, que me defendiera, que les devolviera la puya. Que jugara el juego como lo exigían las reuniones familiares. En cambio, tomé mi copa de champán y la levanté. Por la familia, dije, mi voz firme y clara. Di un sorbo. Dejé la copa y volví a sentarme. Los aplausos se reanudaron. Las conversaciones se retomaron, y la fiesta continuó. Pero algo había cambiado en ese momento de silencio. David todavía me observaba. Sus dedos tamborileando contra su vaso de agua con un ritmo que no reconocí. Al otro lado de la sala, Olivia le susurraba urgentemente a su esposo, sus ojos alternando entre mí y la salida. En la mesa principal, una silla permanecía intacta, el asiento de mamá, cubierto con rosas blancas y paniculata. Las flores estaban frescas, sus pétalos aún cerrados. Esperando el momento adecuado para florecer. Todos en la fiesta asumían que su voz había muerto con ella hace 3 años, enterrada en el cementerio Evergreen bajo una lápida que decía: amada esposa y madre. No tenían idea de lo equivocados que estaban. Volví a alisar mi vestido y tomé mi champán. La copa aún estaba medio llena. Las burbujas subiendo constantemente hacia la superficie, cada una llevando algo desde las profundidades. El viaje a casa desde la fiesta de jubilación duró 15 minutos. Pero el silencio en mi coche lo convirtió en una eternidad. Entré en el camino de entrada de mi pequeño complejo de apartamentos. Observando cómo las luces automáticas del porche parpadeaban una por una mientras los vecinos se instalaban para la noche. Hace 3 años, este no era el lugar donde había planeado vivir. Cuando a mamá le dieron su diagnóstico, cáncer de páncreas en etapa 4, recogí mi vida en Chicago sin dudarlo. Mi trabajo de marketing en una pequeña empresa podía esperar. Mi estudio con vista al lago Michigan podía ser subarrendado. La familia era lo primero, o eso creía. Me mudé de nuevo a mi dormitorio de la infancia. Con las paredes moradas descoloridas y los pósteres de caballos que había colgado en la escuela secundaria. No tienes que hacer esto, susurró mamá durante una de sus sesiones de quimioterapia. Su mano fría y delgada en la mía. Pero no era que no tuviera que hacerlo. Era mi madre, y se estaba muriendo. Y papá parecía más preocupado por los informes trimestrales que por la mujer que había estado a su lado durante 38 años. Jason la visitaba 2 veces por semana. Siempre trayendo flores y quedándose exactamente 47 minutos. Yo contaba. Besaba la frente de mamá. La ponía al día sobre los desarrollos del negocio que ella estaba demasiado cansada para seguir. Y se iba con promesas de llamar que rara vez cumplía.
Papá lograba 1 hora los domingos entre el golf y su rutina de noticias vespertinas. Yo era quien llevaba a mamá a las citas. Le sostenía el cabello en los peores días y aprendí a hacer el té de jengibre, que era lo único que podía mantener en el estómago. Me convertí en una experta en leer etiquetas de prescripciones y navegar por las reclamaciones de seguros. Pero cuando Jason sugirió contratar una enfermera a tiempo completo, papá asintió con aprobación y dijo: bien pensado, hijo. Victoria no está hecha para cosas médicas de todos modos. Al funeral asistieron cientos de personas. A mamá le habría encantado ver lo llena que estaba la iglesia, escuchar todas las historias sobre su amabilidad y generosidad. Papá dio un hermoso elogio sobre su amada Catherine y cómo había sido el corazón de su hogar. Jason habló sobre la sabiduría y la gracia de mamá. A mí no me pidieron que hablara. Aunque había preparado algo sobre su risa y cómo me enseñó a hacer sus famosas galletas con chispas de chocolate. Después del entierro, durante la recepción en nuestra casa, escuché a papá hablar con su compañero de golf cerca de la cocina. Catherine manejaba todo tan bien, dijo, sacudiendo la cabeza. No sé cómo me las arreglaré sin sus habilidades de organización. Victoria intenta ayudar, pero no es su madre. Esa noche, comencé a empacar. ¿Ya te vas a mudar?, preguntó Jason cuando me encontró doblando ropa en cajas de cartón. Papá va a necesitar ayuda aquí. Tiene una ama de llaves 2 veces por semana y vecinos que traen guisos, respondí, sin levantar la vista de mi maleta. Además, dijiste que no estoy hecha para cuidar personas. Nunca dije eso. No tenías que decirlo. Encontré un apartamento de una habitación a 20 minutos de distancia. Lo suficientemente cerca para ver a papá regularmente, lo suficientemente lejos para respirar. Pero la proximidad no se tradujo en inclusión. Cuando papá decidió renovar la cocina, le pidió la opinión a Jason sobre todo, desde los tiradores de los gabinetes hasta los materiales de la encimera. Cuando sugerí mantener la colección de recetas de mamá accesible, papá me dio una palmada en el hombro y dijo: eso es dulce, cariño, pero Jason cree que las soluciones de almacenamiento modernas funcionan mejor. En las cenas familiares, ellos hablaban de negocios mientras yo servía el postre, expansiones de mercado, adquisiciones de clientes, decisiones de personal. Podría haber sido invisible. Las pocas veces que ofrecí mi opinión, sugiriendo una estrategia de redes sociales o cuestionando los precios de un proveedor, Jason sonreía con condescendencia y cambiaba de tema. El peor momento llegó en la gala anual de la Cámara de Comercio. Había llevado a papá, ya que Jason estaba fuera de la ciudad, y estábamos sentados en la mesa VIP con otros líderes empresariales. Cuando el alcalde Davis se acercó a nuestra mesa, papá se puso de pie para estrecharle la mano. Robert, qué gusto verte, dijo el alcalde cálidamente. Y esta encantadora dama debe ser su hija. Sí. Esta es mi otra hija, respondió papá casualmente, con la mano apoyada en mi hombro como si fuera un mueble que estaba exhibiendo. Victoria se mantiene ocupada con varios proyectos. El alcalde Davis se volvió hacia mí con genuino interés. ¿A qué te dedicas, Victoria? Antes de que pudiera responder, Jason apareció al lado de nuestra mesa. Habiendo regresado antes de su viaje de negocios. Ella está entre oportunidades ahora mismo, dijo con esa sonrisa característica. Victoria es dulce, pero no es realmente material para los negocios. Es más del tipo creativo. El alcalde asintió cortésmente y pasó a discutir contratos municipales con papá y Jason. Me excusé al baño de mujeres, donde me encerré en un cubículo y lloré durante 10 minutos. Lágrimas feas y enojadas que me dejaron el rímel corrido y el pecho dolorido. Luego me salpiqué la cara con agua fría. Me volví a aplicar el lápiz labial y regresé a la mesa con esa sonrisa practicada. Pero tarde por la noche, cuando la casa estaba en silencio y el sueño no llegaba, recordaba las palabras de mamá de aquellas últimas semanas. Habíamos establecido una rutina durante su enfermedad, yo le leía todas las noches después de cenar. A veces eran novelas románticas que la hacían reír, a veces poesía que la hacía llorar, pero la mayoría de las veces solo quería hablar. Me contó sobre crecer durante la depresión, sobre conocer a papá en un baile de iglesia cuando tenía 19 años,
sobre los abortos espontáneos que había tenido antes de que naciera Jason. Compartió remordimientos por sueños que había abandonado y orgullo por la mujer en la que se había convertido. Y una noche, cuando la morfina la hizo inusualmente directa, me apretó la mano y dijo algo que nunca olvidaría. Si alguna vez te hacen sentir pequeña, no grites. No luches. No ruegues por su atención, susurró. Sus ojos más claros de lo que habían estado en semanas. Supera su estatura en silencio. Muéstrales lo que se perdieron al no ver quién eres realmente. Yo asentí. Sin entender completamente lo que quería decir, pero sintiendo la importancia de sus palabras. 2 años después de su muerte, mientras ordenaba cajas en el ático de papá, encontré algo que lo cambió todo. Escondido dentro del cofre de los tesoros de mamá, envuelto en papel de seda, había un viejo libro de contabilidad de cuero. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, pero la caligrafía cuidadosa de mamá aún era clara. Era un registro de sus contribuciones financieras a Sterling Holdings. No solo el capital inicial que todos conocían, sino inversiones continuas, préstamos y compras de acciones que abarcaban décadas. Cuando se lo mencioné a Jason durante una barbacoa familiar, apenas miró las páginas. Mamá tenía algo de calderilla en la empresa, dijo con desdén, volteando hamburguesas en la nueva parrilla de papá. Nada significativo. Ya sabes cómo eran las mujeres en ese entonces. También llevaban un registro de cada centavo gastado en comestibles. Pero mamá había sido meticulosa en todo. Y estos no eran recibos de comestibles. Eran documentos comerciales notariados y archivados, que mostraban inversiones que sumaban mucho más que calderilla. Comencé a hacer copias, creando mis propios registros cuidadosos. Un año antes de la fiesta de jubilación de papá, mi teléfono sonó un martes por la noche de octubre. El nombre de David Chen apareció en la pantalla, lo que me sorprendió. Nuestro abogado de la familia nunca me había llamado directamente antes. Victoria, dijo sin preámbulos. Tu madre me hizo prometer que guardaría algo a salvo hasta que estuvieras lista para escucharlo. Creo que ha llegado ese momento. Mis manos temblaron al dejar el teléfono. La voz de David tenía una urgencia que nunca había oído antes, incluso durante el complicado pleito de papá con el grupo Evergreen 3 años antes. ¿Puedes reunirte conmigo mañana? En Downtown Café. En Maple Avenue. A las 2. Hizo una pausa, y pude escuchar papeles crujiendo de fondo. Ven sola, Victoria. Esto no es algo que pueda esperar mucho más. La tarde siguiente. Llegué 10 minutos antes y elegí una cabina en la esquina con vista al estacionamiento. Downtown Café era uno de esos lugares que se esforzaban demasiado por ser pintorescos. Sillas vintage que no coincidían, menús en pizarra y baristas con barbas cuidadosamente arregladas. Pedí un café que no quería y observé por la ventana cómo el Mercedes plateado de David estacionaba cerca de la entrada. Parecía más viejo de lo que recordaba. Su apariencia, usualmente impecable. Parecía deshilachada en los bordes, su corbata ligeramente torcida, su maletín con rasguños en las esquinas. Cuando me vio, se acercó con los pasos medidos de un hombre que carga algo pesado. Victoria, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. Sus manos temblaban mientras colocaba su maletín sobre la mesa. Gracias por venir. Sonaste serio por teléfono. ¿Todo está bien con la planificación del patrimonio de papá? La risa de David fue aguda y amarga. La planificación de tu padre es la menor de mis preocupaciones ahora mismo. Hizo clic para abrir su maletín y sacó un sobre de papel manila, amarillento por los bordes y sellado con cera roja. Esto fue actualizado 6 meses antes de que tu madre falleciera. Me hizo jurar por la vida de mis hijos que no lo abriría hasta. Hizo una pausa, estudiando mi rostro, hasta que estuvieras lista para escuchar lo que ella tenía que decir. El sobre se sintió más pesado de lo que debería cuando lo deslizó por la pequeña mesa. Mi nombre estaba escrito en el frente con la cuidadosa caligrafía de mamá. La misma caligrafía que había etiquetado mis bolsas de almuerzo escolar y firmado los permisos para excursiones. Ella no le dijo a Robert ni a Jason sobre esto, continuó David. Su voz apenas un susurro. De hecho, me instruyó específicamente que lo mantuviera en secreto hasta después de que hubiera hablado contigo.
Me quedé mirando el sello de cera. La inicial de mamá grabada en cera roja oscura que se había agrietado ligeramente con la edad. ¿Qué es? Ábrelo. Mi dedo se deslizó bajo el borde del sobre, rompiendo el sello con un suave chasquido. Dentro había 3 hojas de papel de color crema y un sobresellado más pequeño marcado, solo para los ojos de David. La carta tenía fecha de 18 meses antes de la muerte de mamá, escrita con su letra firme y el bolígrafo de tinta azul que usaba para todo lo importante. Mi queridísima Victoria, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento de que sepas la verdad sobre nuestra familia, sobre la empresa y sobre las decisiones que tomé para proteger tu futuro. Apreté la carta contra mi pecho por un momento, sintiendo el calor fantasma de su mano en la mía durante esas últimas semanas. El ruido de la cafetería se desvaneció mientras seguía leyendo. He visto a tu padre y a tu hermano despreciarte durante años, y me he sentido impotente al verlos tratarte como algo secundario en tu propia familia. Debí haber hablado con más fuerza cuando eras más joven. Debí haber exigido que vieran tu inteligencia y tu capacidad. Debí haberte protegido mejor de su crueldad casual. Pero yo era una mujer de mi generación, criada para mantener la paz en lugar de exigir justicia. Pensé que si me quedaba en silencio y apoyaba, eventualmente reconocerían tu valía por sí mismos. Me equivoqué, y por eso, lo siento profundamente. Mi visión se nubló. Dejé la carta y busqué mi café con manos temblorosas. Hay más, dijo David suavemente. Sigue leyendo. Pero el silencio no significa impotencia, continuaba la carta. Mientras ellos desestimaban mis opiniones e ignoraban mis contribuciones, yo estaba construyendo algo que nunca vieron venir. Cada compra de acciones, cada inversión, cada decisión financiera que tomé fue calculada no solo para el beneficio de la familia, sino específicamente para el tuyo. ¿La empresa que ellos creen que pertenece a tu padre y a tu hermano? Casi el 60% de ella ha sido mía durante los últimos 15 años. Miré a David, quien me observaba atentamente. ¿Esto es legal? Completamente. Tu madre fue excepcionalmente minuciosa. Cada transacción fue debidamente documentada. Cada compra de acciones legalmente ejecutada. Me deslizó el sobre más pequeño. Pero eso no es todo. Dentro del segundo sobre había un testamento con fecha de 6 meses antes de la muerte de mamá. Mucho después de que se hubiera firmado el testamento oficial que dejaba todo dividido entre papá y Jason. Este documento fue notariado, presenciado y presentado en la oficina del secretario del condado. Ella te dejó todo a ti, dijo David en voz baja. La casa, las inversiones, las pólizas de seguro de vida, y lo más importante, todas sus acciones en Sterling Holdings, combinadas con las acciones adicionales que compró a tu nombre a lo largo de los años, acciones de las que tu padre nunca supo. Ahora controlas la participación mayoritaria en la empresa. Las palabras nadaron en la página. Las leí 2 veces, luego 3 veces antes de que su significado se registrara por completo. Pero el testamento que leímos después del funeral fue anulado por este. Tu madre me pidió específicamente que esperara para revelarlo hasta que sintiera que estabas emocionalmente lista para manejar la responsabilidad. David se inclinó hacia adelante. También dejó instrucciones detalladas sobre cómo quería que se compartiera esta información con el resto de la familia. Doblé el testamento con cuidado y lo volví a meter en el sobre. A nuestro alrededor, la cafetería zumbaba con conversaciones de la tarde, estudiantes universitarios discutiendo planes para el fin de semana, gente de negocios haciendo tratos con lácteos. Parejas compartiendo postres, gente normal viviendo vidas normales, sin saber que mi mundo entero acababa de cambiar de eje. Durante las siguientes 3 semanas. Llevé la carta de mamá conmigo a todas partes. La leía durante las pausas del almuerzo, antes de acostarme, sentada en mi coche en los estacionamientos de los supermercados. Memorizaba cada palabra. Cada frase cuidadosamente elegida que revelaba años de planificación silenciosa y una feroz protección maternal. Algunas noches quería quemarla. El peso de su secreto se sentía insoportable. El conocimiento de que había sufrido en silencio mientras construía esta elaborada red de seguridad a mi alrededor. Otras noches quería enmarcarla. Para mostrar sus palabras como prueba de que alguien finalmente me había visto con claridad.
Pero sobre todo me di cuenta de que mamá no me había dado venganza. Me había dado justicia. Y la justicia, había escrito ella en el último párrafo de la carta, merece una audiencia. Llamé a David un jueves por la noche de noviembre. Quiero esperar hasta la fiesta de jubilación de papá, le dije. Que hagan sus discursos. Que brinden por sus suposiciones. Que tengan su momento de triunfo. ¿Estás segura del momento? Pensé en la próxima coronación de Jason. En la satisfacción engreída de papá, en 3 años de ser tratada como un mueble en mi propia historia familiar. Estoy segura. Leeremos sus últimas palabras en voz alta. Frente a todos los que son importantes para ellos. Va a cambiarlo todo, Victoria. Eso es exactamente lo que ella quería. La fiesta de jubilación había llegado a esa pausa cómoda en la que se recogían los platos de postre y los invitados se instalaban en conversaciones después de la cena. El cruel brindis de Jason todavía resonaba en mis oídos mientras lo veía recorrer la sala, estrechando manos y aceptando felicitaciones como si acabara de ganar unas elecciones. Papá estaba junto a la mesa de la tarta, su rostro brillando con orgullo paternal, completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su noche perfectamente orquestada. Encontré la mirada de David al otro lado de la sala. Estaba de pie cerca de la pared trasera, su maletín a sus pies, su postura rígida de anticipación. Habíamos ensayado este momento en su oficina 3 días antes, repasando cada posible reacción, cada desafío legal que pudiera surgir. Pero sentada aquí ahora, viendo a mi familia disfrutar de su momento de triunfo, sentí que mi determinación flaqueaba por un segundo. Olivia se reía de algo que su marido le había susurrado. Con la mano apoyada en su copa de vino. El tío Frank estaba inmerso en una conversación con el presidente del banco sobre los tipos de interés. La señorita Collins de contabilidad mostraba fotos de su nuevo nieto a cualquiera que quisiera verlas. Estas personas me conocían desde que era una niña. En 30 minutos. Nunca volverían a mirarme de la misma manera. David se aclaró la garganta y se puso de pie. El gesto fue sutil, pero algo en su postura de abogado exigía atención. Las conversaciones comenzaron a desvanecerse mientras caminaba hacia el frente de la sala, sus pasos resonando contra el suelo de mármol. Disculpen, dijo. Su voz resonando fácilmente por todo el salón de baile. Antes de cerrar esta maravillosa velada, tengo un último asunto que abordar. ¿Un segundo testamento? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Observé la confusión extenderse por los rostros mientras la gente intentaba procesar lo que acababan de escuchar. Alguien cerca de la entrada de la cocina incluso se rió, pensando que era parte de una elaborada broma. La sonrisa de papá flaqueó. David, ¿de qué estás hablando? Catherine Sterling redactó un segundo testamento 6 meses antes de su muerte, dijo David, sacando el documento que yo conocía de memoria. Este testamento anula todos los documentos testamentarios anteriores y fue debidamente presenciado, notariado y presentado en la oficina del secretario del condado. Eso no es posible, dijo papá. Su voz subiendo ligeramente. El testamento oficial fue firmado en mi presencia. Catherine lo dejó todo dividido entre Jason y Victoria, con los intereses comerciales transferidos a mí para su gestión. Tengo ese testamento en mis archivos, respondió David con calma. Sin embargo, este documento tiene fecha de 6 meses después y representa los deseos finales de Catherine. Jason se había detenido a mitad de una conversación con la esposa del alcalde. Su rostro se había puesto pálido, y pude verlo calculando las implicaciones incluso antes de que David comenzara a leer. Siempre había sido rápido con los números. Eso es imposible, dijo Jason. Su voz resonando en la sala ahora en silencio. Mamá nunca mencionó nada sobre cambiar su testamento. Papá, dile que esto es ridículo. Pero papá no decía nada. Miraba a David como si estuviera viendo un accidente automovilístico en cámara lenta. David abrió el documento, sus gafas reflejando la luz de la lámpara. El último testamento y última voluntad de Catherine Marie Sterling, ejecutado el 15 de marzo de 2021. Su voz adoptó la cadencia formal de los procedimientos legales. Yo, Catherine Marie Sterling. Estando en mi sano juicio y cuerpo,
por la presente revoco todos los testamentos y codicilos anteriores, y declaro este como mi testamento final. A mi hija, Victoria Catherine Sterling. Continuó David, lego la totalidad de mi patrimonio, incluyendo todos los bienes inmuebles, activos financieros, cuentas de inversión e intereses comerciales. Hizo una pausa, levantando la vista hacia los rostros atónitos de la sala. Esto incluye todas las acciones de Sterling Holdings, que representan el 62% de la propiedad de la empresa. La copa de vino de alguien cayó al suelo y se hizo añicos. El sonido pareció romper el hechizo que había caído sobre la sala. De repente, todos hablaban a la vez. Preguntas susurradas. Exclamaciones de asombro, murmullos confusos que se convirtieron en un crescendo de incredulidad. Todos los derechos de voto asociados con estas acciones se transfieren inmediatamente a Victoria. Dijo David, alzando la voz por encima del caos, junto con el interés de control en todas las empresas subsidiarias y propiedades de inversión. El rostro de papá había pasado de confundido a rojo, a algo que se acercaba al púrpura. Esto es una tontería. Catherine nunca lo haría. No podría haberlo hecho. Se volvió hacia mí, sus ojos salvajes. Victoria, tenías que haber sabido esto. ¿La incitaste tú a esto? Abrí la boca para responder, pero David levantó la mano. Hay más, dijo. Catherine dejó instrucciones específicas para que esta carta fuera leída públicamente. Desdobló una segunda hoja de papel, y reconocí la cuidadosa caligrafía de mamá, incluso desde el otro lado de la sala. Mi pecho se apretó cuando comenzó a leer sus palabras en voz alta. ¿A mi hija? Victoria, a quien consistentemente han subestimado, esto no es un regalo. Esto es el reconocimiento de lo que siempre has sido, la persona más fuerte y capaz de esta familia. Has soportado años de desprecio y crueldad casual con gracia. Yo nunca lo habría logrado. Te quedaste a mi lado cuando a otros no les importó. Me viste como una persona digna de ser cuidada. No solo un papel que desempeñar. Olivia estaba llorando ahora, con la mano apretada contra la boca. Varios otros invitados me miraban con expresiones que no podía descifrar del todo. Algunos comprensivos, otros calculando lo que esto significaría para sus propias relaciones comerciales con Sterling Holdings. Vi a tu padre y a tu hermano tratarte como un inconveniente en tu propia familia, continuó David leyendo. Los vi desestimar tus ideas. Burlarse de tus ambiciones y asumir que siempre estarías agradecida por cualquier migaja de atención que te dieran. Debí haberlo detenido hace años, pero yo era una mujer de mi generación. Enseñada a mantener la paz en lugar de exigir justicia. Ahora estoy corrigiendo ese error. Jason se levantó de repente, su silla raspando violentamente contra el suelo. Esto es basura, gritó. Su compostura finalmente se quebró. No hay forma de que mamá hubiera hecho esto sin decirnos. Esto es algún tipo de fraude, algún tipo de montaje. Jason, ladró papá. Pero a su hijo ya no le importaban las apariencias. Ella ha estado planeando esto. Jason me señaló, su rostro retorcido por la rabia, probablemente durante años. Manipulando a mamá cuando estaba enferma, aprovechándose de una anciana que no pensaba con claridad. La acusación me golpeó como un impacto físico. Pero antes de que pudiera responder, la voz de David interrumpió la explosión de Jason. El testamento fue presenciado por 3 partes independientes, incluyendo al Dr. Bell, el médico de Catherine. Quien certificó su competencia mental en el momento de la firma, dijo con frialdad. Cualquier impugnación de este documento requeriría prueba de influencia indebida o incapacidad mental. Ninguna de las cuales existe en el expediente médico. Papá tomó el micrófono del podio, con las manos temblorosas. Señoras y señores, pido disculpas por esta interrupción. Obviamente ha habido algún tipo de error. No ha habido ningún error, dije, levantándome lentamente. Mi voz llegó más lejos de lo que esperaba en el repentino silencio. Mamá sabía exactamente lo que estaba haciendo. Todos los ojos en la sala estaban sobre mí ahora. Caminé hacia el frente. Le quité el micrófono de las manos temblorosas a papá y miré el mar de rostros atónitos. No dije nada. Solo sonreí.
No la sonrisa practicada que había usado durante años, sino algo nuevo. Algo que me pertenecía por completo. El silencio se prolongó, y en él, casi pude escuchar a mamá reír. Luego le devolví el micrófono a David y salí del salón de baile. Dejando atrás una sala llena de personas que pasarían el resto de la noche tratando de entender lo que acababan de presenciar. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar a las 6:30. El número de papá apareció en la pantalla 12 veces antes de que finalmente respondiera a la 13ª llamada. Victoria, necesitamos hablar. Su voz estaba ronca. Probablemente por haber pasado la noche hablando por teléfono con su propio abogado. Toda esta situación es claramente un malentendido. Tu madre estaba confundida esos últimos meses. Estaba más lúcida que nosotros dos juntos, lo interrumpí. Incluso con la morfina. Reúnete conmigo en la oficina de Adams a las 10. Podemos resolver esto como una familia. Pero dejamos de ser una familia en el momento en que él decidió que yo no merecía ser incluida en ella. Al mediodía, estaba sentada frente a Adams, el abogado de papá durante los últimos 15 años. Era un hombre delgado con manos nerviosas que no dejaba de barajar papeles y aclararse la garganta. Papá estaba sentado a su lado, su confianza habitual reemplazada por algo que parecía casi pánico. Señorita Sterling, comenzó Adams, aunque el testamento de su madre parece ser legalmente válido. Existen motivos para impugnarlo basándose en influencia indebida durante un periodo de enfermedad y medicación. Adelante, dije simplemente. Y lo hicieron. Durante 3 meses. Papá gastó dinero en todas las vías legales disponibles. Contrató a expertos en caligrafía para analizar la firma de mamá. Solicitó expedientes médicos buscando pruebas de deterioro mental. Incluso hizo que investigadores entrevistaran al personal de enfermería del centro oncológico, buscando cualquier señal de que yo hubiera manipulado a mamá durante su tratamiento. Pero mamá había sido meticulosa. Cada testigo era creíble. Cada documento estaba perfectamente ejecutado. Las notas del doctor Bell mostraban que su agudeza mental se mantuvo aguda hasta su última semana. El investigador que papá contrató me llamó personalmente para disculparse por tener que hacer preguntas tan intrusivas. Su madre era claramente una mujer notable, dijo. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de conocerla. Mientras tanto, Jason estaba causando sus propios problemas. Apareció en 3 programas de noticias locales afirmando que le había robado su herencia a través de manipulación emocional. Dio una entrevista al Business Journal pintándose a sí mismo como la víctima del esquema de una hermana codiciosa. Incluso se presentó en el desayuno de la Cámara de Comercio para dar un discurso sobre la lealtad familiar y la justicia. Pero los periódicos imprimen retractaciones. Y la gente recuerda los hechos más tiempo que las acusaciones. Los documentos que David había presentado ante el tribunal eran de dominio público. Cualquiera podía ver que mamá había estado transfiriendo activos a mi nombre durante años, no meses. La cronología hacía imposible creer la historia de Jason. Mientras ellos perdían tiempo y dinero en batallas legales y campañas de publicidad, yo estaba aprendiendo a dirigir una empresa. La mañana después de que la impugnación de papá fuera oficialmente desestimada, entré en Sterling Holdings como su propietaria mayoritaria por primera vez. El vestíbulo se sentía diferente cuando lo poseías. Los suelos de mármol que había cruzado cientos de veces como la hija olvidada de papá, ahora me pertenecían. La recepción donde Marta había trabajado durante 23 años era mía para conservar o cambiar. El ascensor ejecutivo que siempre había parecido viajar a territorio extranjero. Ahora me llevaba a mi propia oficina. Pero no empecé por la planta ejecutiva. Empecé en el almacén. Buenos días, le dije a Carlos Ruiz, quien había estado cargando camiones para Sterling Holdings desde antes de que yo naciera. Soy Victoria Sterling. Quería presentarme correctamente. Él se veía confundido. No porque no supiera quién era, sino porque ningún miembro de la familia Sterling lo había buscado para estrecharle la mano. Sí, señorita Sterling, me enteré de todo. Espero que se quede, dije. Esta empresa funciona gracias a personas como usted, y quiero asegurarme de que lo sepa. Para el almuerzo, le había estrechado la mano a cada empleado del edificio. Me enteré de que Janet, en cuentas por cobrar,
Había estado manejando el trabajo de 2 personas desde que Jason se negó a aprobar la contratación de un reemplazo para su compañera jubilada. Descubrí que el equipo de mantenimiento había estado pidiendo equipo nuevo durante 3 años, solo para que les dijeran que no había espacio en el presupuesto. Averigüé que María, en atención al cliente, hablaba 4 idiomas y había estado sugiriendo que nos expandiéramos a los mercados hispanos, pero nadie nunca había escuchado sus ideas. Los cambios que hice no fueron dramáticos, pero fueron inmediatos. Janet consiguió a su asistente, el equipo de mantenimiento consiguió su equipo, María fue ascendida a jefa de nuestra nueva división de extensión internacional, y Emily Witte, a quien Jason había descartado una vez como demasiado blanda para la gerencia, se convirtió en mi nueva vicepresidenta de operaciones. No puedo creer que esto esté pasando, dijo Emily entre lágrimas durante nuestra primera reunión oficial. Tenía 47 años. Había trabajado en Sterling Holdings durante 12 años y había sido ignorada para ascensos tantas veces que había dejado de postularse. Jason siempre decía que no tenía la suficiente determinación para el liderazgo. Jason se equivocó en muchas cosas, le respondí. La partida forzada de papá de la oficina fue quizás la parte más difícil de la transición, aunque no por las razones que esperaba. Había imaginado sentirme triunfante al verlo empacar sus cosas. Pero en cambio, me sentí vacía. Este hombre que me había criado, que me enseñó a andar en bicicleta y me ayudó con la tarea de álgebra, estaba colocando cuidadosamente sus trofeos de golf en cajas de cartón como si estuviera empacando toda su identidad. El paquete de jubilación que tu madre diseñó, dijo sin mirarme. David lo mencionó. Fue generoso, más que generoso. Mamá había calculado exactamente lo que papá necesitaría para mantener su estilo de vida sin los ingresos de la empresa. Pero era una pensión. No una propiedad. Seguridad, no poder. Ella pensó en todo, dijo en voz baja. Sí, lo hizo. Hizo una pausa en la puerta, con una caja de objetos personales en sus brazos. Debí haberlo visto venir. Ella siempre fue más inteligente de lo que le di crédito. Ella era más inteligente de lo que cualquiera de nosotros le dio crédito. Un mes después, Jason apareció en mi puerta. Había desaparecido el hombre enojado que había gritado acusaciones en la fiesta de jubilación. Este Jason llevaba una botella de vino caro y lucía la sonrisa cuidadosamente construida que recordaba de sus presentaciones de ventas. Victoria, dijo. Creo que empezamos con el pie izquierdo en todo esto. Lo dejé entrar. Hice café y escuché mientras pronunciaba lo que claramente era un discurso ensayado sobre los lazos familiares y avanzar juntos. Sugirió que yo podría necesitar un liderazgo experimentado durante la transición. Se ofreció a quedarse como consultor. Incluso se disculpó, más o menos. Puede que haya reaccionado mal en la fiesta. Dijo. Fue un shock tan grande, ¿sabes? Siempre asumí que dirigiríamos la empresa juntos algún día. Asumiste que la dirigirías tú y que yo me mantendría fuera de tu camino, corregí. Su sonrisa flaqueó. Eso no es, quiero decir, nunca lo discutimos realmente. Jason, dije suavemente. Si me hubieras defendido una vez, solo una vez en todos esos años, nada de esto habría sido necesario. ¿A qué te refieres? Cuando papá me presentó como su otra hija. Cuando te reíste de que trabajara en Wendy's. Cuando descartaron cada idea que tuve sin siquiera escucharla. Si hubieras dicho, en realidad, Victoria tiene razón, incluso una sola vez. Mamá podría no haber sentido la necesidad de protegerme de esta manera. Me miró fijamente por un largo momento, y vi algo cambiar en su expresión. No entendiendo exactamente. Pero sí reconociendo que su disculpa había llegado demasiado tarde y significaba muy poco. Lo acompañé a la puerta, le agradecí el vino y la cerré silenciosamente detrás de él. 6 meses después de asumir el control de Sterling Holdings, hice un cambio más. El letrero fuera de nuestra sede había leído Sterling Holdings. Fundada en 1981 durante el tiempo que podía recordar. Las letras de latón eran elegantes, sustanciales, de aspecto permanente. El nuevo letrero decía Caterina & Company, es 1981.
La gente preguntaba constantemente sobre el cambio de nombre, socios comerciales, empleados, incluso reporteros de las revistas especializadas. Les di a todos la misma respuesta. Porque ella también lo construyó. Las cartas comenzaron a llegar 3 semanas después de que el Business Journal publicara su reportaje sobre Catherine & Company. La primera llegó en un sobre lavanda, escrita a mano con una caligrafía cuidadosa que me recordaba a la de mamá. Dentro, una mujer llamada Jessica de Nebraska escribió sobre cómo su hermano había heredado la granja familiar mientras de ella se esperaba que estuviera agradecida por una pequeña cuenta de ahorros. Leer sobre lo que tu madre hizo por ti, escribió, me hizo darme cuenta de que no tengo que aceptar migajas de la mesa de mi propia familia. Para fines de mes, estaba recibiendo 5 o 6 cartas al día. Venían de todo el país, hijas que habían sido pasadas por alto para negocios familiares. Hermanas a cuyos hermanos se les ofrecieron oportunidades que a ellas nunca se les ofrecería. Sobrinas que veían a sus primos varones recibir fondos universitarios mientras ellas trabajaban a tiempo parcial, para pagar la universidad comunitaria. Cada carta era diferente. Pero todas llevaban el mismo mensaje subyacente: gracias por mostrarnos que es posible reclamar lo que nos pertenece por derecho. Samantha de Oregón escribió sobre cómo se enfrentó al socio comercial de su padre que la había estado excluyendo de las reuniones con clientes a pesar de su MBA y 15 años de experiencia. Entré a su oficina y le dije, ya no estoy pidiendo un asiento en la mesa. Lo estoy tomando. Estaba tan sorprendido que solo asintió. Laura de Texas describió cómo finalmente se enfrentó a los comentarios despectivos de su familia sobre sus pequeños pasatiempos, que resultaron ser un exitoso negocio en línea que había construido mientras trabajaba a tiempo completo como enfermera. Les mostré mis declaraciones de impuestos, escribió. Dejaron de reírse bastante rápido. Pero la carta que me rompió llegó de una joven de 16 años llamada Hannah de Florida. Su caligrafía era temblorosa. Como si la hubiera escrito varias veces antes de encontrar el coraje para enviarla. Mi papá siempre le dice a la gente que yo soy la bonita, y mi hermano el inteligente, escribió. Pero tengo un promedio de 4.2 y quiero estudiar ingeniería. Tu historia me hizo darme cuenta de que tal vez el problema no soy yo. Tal vez el problema es la gente que no puede ver más allá de sus propias expectativas. Lloré al leer esa. Luego llamé a la escuela secundaria de Hannah y arreglé que un consejero de becas se reuniera con ella sobre programas de ingeniería. El fondo de becas comenzó como un pequeño gesto. Algo para honrar la memoria de mamá mientras ayudaba a mujeres que me recordaban a mí misma a su edad. Establecí la beca conmemorativa Catherine Sterling con una donación inicial de $50,000. Dirigida específicamente a mujeres que cursaban títulos de negocios y se mantenían a sí mismas durante sus estudios. La primera receptora fue Chloe Rodríguez. Una madre soltera de 26 años que trabajaba turnos nocturnos en una planta de empaque mientras tomaba clases de negocios en el colegio comunitario. Cuando la llamé para decirle que había sido seleccionada, al principio no me creyó. ¿Estás segura de que tiene a la persona correcta?, preguntó. Solo estoy tratando de terminar la clase de contabilidad. No soy especial ni nada. Estás trabajando a tiempo completo, criando a una hija y manteniendo un promedio de 3.8, respondí. Confía en mí. Eres especial. Cuando nos conocimos en persona para entregarle el cheque de la beca, vi algo familiar en sus ojos. Ese agotamiento determinado de alguien que ha cargado con más de lo que le corresponde durante demasiado tiempo. Me recordó a la mujer que yo había sido durante la enfermedad de mamá. Superando cada día porque alguien contaba conmigo. Esto lo cambia todo, dijo Chloe, con la voz ahogada por la emoción. Iba a tener que dejar mi clase del jueves por la noche porque me cambiaron el horario de turnos. Ahora puedo reducir mis horas y concentrarme en la escuela. ¿Qué quieres hacer cuando te gradúes?, le pregunté. Dirigir mi propio negocio algún día. Algo que les dé a otras madres trabajadoras horarios flexibles, ¿sabes? Lugares donde no tengas que elegir entre ser una buena empleada y ser una buena madre. Le escribí un segundo cheque ese día, capital inicial para su futuro plan de negocios. La curación ocurrió lentamente, de maneras que no esperaba. 18 meses después de hacerme cargo de la empresa. Me di cuenta de que podía pensar en papá y Jason sin sentir esa familiar opresión en el pecho.
La ira se había transformado en algo más. No perdón exactamente, sino una especie de aceptación cansada. Los vi por lo que realmente eran, hombres a quienes se les había dado el éxito tan temprano que nunca aprendieron a reconocerlo en los demás. Papá había heredado la confianza de su padre. Y Jason la había heredado de papá. Ninguno de los dos se había visto obligado a probarse a sí mismo como yo. En cierto modo, casi sentí lástima por ellos. Pero la lástima no significaba reconciliación. Cuando papá llamó en mi cumpleaños, el primer contacto que tuvimos en 8 meses, lo dejé ir al buzón de voz. Su mensaje fue breve: feliz cumpleaños. Karine? Espero que estés bien. Guardé el buzón de voz pero no devolví la llamada. Algunas relaciones, una vez rotas, no pueden repararse. Solo pueden ser lloradas y liberadas. Las insinuaciones de Jason fueron más persistentes, pero igualmente inútiles. Envió tarjetas de Navidad firmadas "Tu hermano que te aman", y solicitudes de conexión de LinkedIn que rechacé discretamente. Una vez apareció en un evento de networking al que asistía. Acercándose a mí durante el cóctel con esa familiar sonrisa de vendedor. Victoria, te ves genial, dijo como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. La empresa parece ir bien bajo tu liderazgo. Así es, respondí simplemente. He estado pensando que deberíamos reunirnos alguna vez. Tal vez cenar y hablar sobre el futuro. ¿Qué futuro sería ese? ¿Jason? Su sonrisa flaqueó. La familia es la familia, ¿verdad? Mamá no querría que nos mantuviéramos distanciados para siempre. Mamá es exactamente la razón por la que nos mantendremos distanciados, dije y me fui. Todos los domingos por la mañana. Iba en coche al cementerio Evergreen con flores frescas y una taza del té de jengibre que mamá había amado durante su enfermedad. Su lápida era simple: Catherine Marie Sterling, amada madre. Pero le había añadido una pequeña placa de bronce que decía: fundadora, Catherine and Company. Le contaba sobre el crecimiento del negocio, sobre los beneficiarios de las becas, sobre las cartas de mujeres que habían encontrado su propio coraje. A veces compartía historias divertidas sobre la dinámica de la oficina o frustrantes negociaciones con proveedores. Otras veces simplemente me sentaba en silencio, sintiéndome conectada con algo más grande que yo misma. El grupo Evergreen quiere comprarnos, le dije una mañana particularmente gris de febrero. Ofrecen el doble de lo que valía la empresa cuando me la dejaste. Pero les dije, no, esto ya no se trata de dinero, mamá. Se trata de construir algo que importe. El viento susurró entre las ramas desnudas sobre su tumba, y casi pude escuchar su aprobación. Pero el cambio más profundo fue en mi propia voz. Durante 32 años. Había hablado principalmente para defenderme, para explicar por qué merecía consideración, para justificar mi presencia en las conversaciones, para disculparme por ocupar espacio. Ahora, cuando hablaba en reuniones de la junta o conferencias de la industria, era porque tenía algo significativo que aportar. La gente también escuchaba de manera diferente. Cuando Victoria Sterling tenía una opinión, los ejecutivos se inclinaban hacia adelante en lugar de ignorarla. Cuando sugería una nueva estrategia de mercado o cuestionaba una asociación propuesta, mis palabras tenían un peso que nunca antes habían tenido. En la cumbre regional de negocios de esa primavera, fui invitada a dar el discurso de apertura sobre liderazgo innovador. De pie en el podio, mirando a una audiencia de 300 profesionales de la industria, sentí algo que nunca había experimentado antes: la completa propiedad de mi propia historia. Mi nombre es Victoria Catherine Sterling. Comencé. Y nunca estuve destinada a permanecer en silencio. El aplauso que siguió no fue educado u obligatorio. Fue un reconocimiento del viaje que había recorrido, los obstáculos que había superado y la voz que finalmente había encontrado. Y en algún lugar de ese momento, comprendí lo que mamá había sabido todo el tiempo. Algunos regalos no se tratan de lo que recibes. Se tratan de lo que te haces digna de recibir. Finalmente era digna de mi propia vida. Si esta historia de justicia y valentía familiar te mantuvo al borde del asiento, pulsa el botón de me gusta, ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando David leyó la carta de Catherine en voz alta, revelando cómo había estado planeando la protección de Victoria durante años. ¿Cuál fue tu momento favorito?
Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias inspiradoras como esta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna subida.